Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar o les voy a presentar el tema del avance 2 sobre el proyecto final para la clase de base de datos. Voy a compartir pantalla por acá y oficialmente, bueno, ya puedo presentar el tema. Bueno, esto es de parte de la Universidad Central para la carrera de Ingeniería Informática con énfasis en computación en la nube, para la materia de gestión de base de datos distribuidas en la nube. Este es el avance 2 del proyecto final. Mi nombre es Nelson Rojas. Eh, bueno, en el documento podemos ver una pequeña introducción. Ya habíamos visto en el tema, en el avance anterior, que pues teníamos esta situación ficticia donde teníamos esta empresa pymes que se llama DataShield, que ofrece ciertos servicios de seguridad a cierto público. El problema es que, bueno, se encontraron ciertos servicios hackeados, ¿verdad? Tuvieron un problema de seguridad, entonces se empezó a generar esta solución para, pues, mejorar esa situación. En el primer avance se crearon ciertas tablas, ¿verdad? Para empezar a construir esa estructura un poco más robusta en cuestiones de temas de seguridad. Ya para esta segunda presentación o este segundo avance nos agarramos de esas tablas que ya existían, pero con las mejoras que se sugirieron en las indicaciones del segundo avance del trabajo. Entonces, bueno, la solución pretende partir de lo que ya estaba construido y simplemente pues agregarle mejoras a esas tablas que ya existían junto con lo que ya se indica en la solicitud de la tarea. Entonces, lo primero que se indica es la generación de una tabla de registros donde se puedan recolectar pues cierta información valiosa sobre los eventos que ocurren en relación a errores, perdón, en cuestiones de la utilización de las tablas por parte de los usuarios. Entonces, esta tabla podemos ver que pues es una tabla sencilla, simplemente tenemos pues el ID del error, el usuario que está relacionado, la acción que cometió o la acción que se tuvo, que se efectuó, ya sea una actualización de datos, etcétera. La tabla que estuvo relacionada y la fecha y la hora en la que el evento ocurrió. Y una casilla final donde se agrega un detalle más específico sobre el error, ¿verdad? Entonces asociamos un número de error con una descripción. Eh, la tabla se presenta de una manera un poco más cruda, ¿verdad? Simplemente se presenta la construcción de la tabla con lo solicitado. En las siguientes secciones vamos a presentar las mejoras que también se solicitaron, pero vamos a incluir también esta tabla para que también ella tenga esas mejoras que se piden. Entonces, bueno, la tabla de registro de errores, también en la solicitud se pedía que se ingresara un dato, entonces en este código podemos ver, ¿verdad?, cómo se hace el ingreso del valor, ¿verdad? Se ingresa un código de error, un código de usuario, un ID de usuario, un ID de error, la acción, ¿verdad?, que bueno, en este caso fue un error, el backup, que fue la tabla de backup, las fechas y el error ya en detalle de qué fue lo que ocurrió. Entonces parece que lo que ocurrió fue que el usuario trató de generar un backup y el sistema no tenía suficiente espacio y pues generó este mensaje de error. Entonces, esta es la instrucción y aquí podemos ver, ya si estuviéramos trabajando, bueno, yo la tabla la tengo construida, de hecho, en el Server Management Studio. Entonces, si hacemos una búsqueda, pues este es el dato que nos debería de arrojar de una forma un poco más visual. Y bueno, en relación a la seguridad de las tablas, ¿verdad? Entonces, como decían las indicaciones del trabajo, pues tenemos que empezar a robustecer la construcción de estas tablas y la utilización de estas tablas con tres pilares principales, ¿verdad? Que es la autorización, la autenticación y la auditoría. Entonces, en términos de autenticación, pues lo que vamos a hacer es que vamos a generar estas tablas de roles, ¿verdad? Ya hemos dicho, perdón, que teníamos estos usuarios, eh, pero ahora vamos a agregar estos roles, ¿verdad? También que teníamos, pero vamos a hacer ciertos cambios en la tabla para asegurarnos de que los roles se cumplan como deben de cumplirse. Entonces, primero que todo, pues aquí estamos con la tabla de roles, ¿verdad? El nombre y el ID. Y en la tabla de usuarios agregamos esa información. Ciertos datos o ciertas mejoras que estamos haciendo acá, por ejemplo, es que estamos haciendo not null datos que son sensibles, ¿verdad? No queremos que esto se repita, no queremos tener una inconsistencia donde un usuario que tenga un nombre parecido, pues aparezca en dos diferentes accesos, diferentes servicios de autenticación. También se agregó el unique, ¿verdad? Para que tampoco tengamos ningún dato repetido, ¿verdad? ¿Verdad? Que no nos topemos con que más allá de que simplemente el dato falta, sino que tenemos un dato que pues se duplica. Eso lo vamos a evitar con este comando. Y lo otro es el constraint, que lo que nos va a limitar es que simplemente exista un ID que se asocie a esta información y no más de uno, ¿verdad? Entonces solamente tenemos el foreign key del ID del rol, uniéndose a esta información. Em,
En cuestiones de autorización, pues de la misma manera, ¿verdad? Nos vamos a la tabla de accesos y hacemos las mejoras correspondientes, ¿verdad? Donde igualmente agregamos los not null, agregamos también, en este caso, el default get date, que nos permite que el registro de autorización, digamos, vamos a leer un poquito aquí lo que dice la descripción. Se refiere a la implementación de roles de acceso a los usuarios y cómo estos interactúan con los servicios. Entonces, cada vez que un usuario accese a una de estas tablas, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿verdad? Estamos creando un rol y dependiendo del rol, vamos a saber qué accesos tiene este usuario, pero también necesitamos saber cuándo accesó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos registrando acá y con esto, al ser automático, es un dato que se genera a través por el sistema. Entonces, sabemos por defecto que esa es la fecha en la que realmente ocurrió. Además de eso, para ver, recordar, ok, el check de hecho lo agregamos como a manera ¿cómo se llama? Verificación del acceso, ¿verdad? Si esa persona logró entrar o no, y el mensaje, ¿verdad? Que va a estar asociado a ese check. Entonces, al final también vamos a agregar la parte de constraint para limitar los accesos, perdón, los foreign keys y evitar, ¿verdad?, que tengamos discrepancias en el sistema. Eh, para terminar en la parte de auditoría, lo que generamos pues fue la tabla de logs de actividad, ¿verdad? Donde vamos a registrar pues igual, ¿verdad? Toda esta información. Se le agregan detalles, por ejemplo, como el estado anterior, el estado nuevo, para poder entonces tener información de qué fue lo que había configurado antes de que este usuario accesara y generar el cambio y qué fue lo que se salvó después de eso. Claramente se les da, ¿verdad?, máximo espacio para que la descripción pueda ser tan larga como sea necesaria. Al igual en las otras tablas, el not null se presenta para evitar, ¿verdad?, que no tengamos datos faltantes. El default get date también se utiliza para tener la información, perdón, la información de la fecha específica a través del sistema. Y lo mismo con constraint, ¿verdad?, para las llaves foráneas. Entonces, en la tabla de registros, como podemos ver, pues se recolecta toda esta información, al igual que en la tabla de logs de actividad. Entonces, tenemos la tabla de logs de actividad, que es lo que los usuarios generan, y la tabla de registros de errores, que es lo que el sistema genera a través de las acciones de los usuarios. Entonces, esta es la misma tabla que creamos antes, pero con las mejoras que hemos venido hablando, not null, default get date, y etcétera. Entonces, en conclusión, podemos ver que la solución se puede robustecer muchísimo sin la necesidad de incurrir en gastos en aplicaciones o en servicios foráneos como servicios en la nube, que claramente tiene sus ventajas, ¿verdad? No es que no deban de utilizarse, sino que a través del conocimiento y la aplicación correcta de la configuración necesaria se pueden lograr estos resultados. Entonces, esto es una opción que se le puede dar a un cliente que resulta pues baratísima. Simplemente necesitas una persona que sepa cómo hacer la configuración y que conozca pues claramente la situación de la empresa y el contexto. Entonces, pues esa sería mi solución y pues espero que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias.